La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Dominique Carrizo, soy profesora de la Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro y hoy vamos a trabajar la clase número 5 de la unidad 1, correspondiente a la asignatura de Lengua y Literatura para octavo año básico. El objetivo de nuestra clase es interpretar las obras literarias leídas o vistas, ¿ya? Y que esta interpretación sea coherente con el análisis que nosotros le vamos a hacer a la obra. Recordemos que en la clase anterior nosotros aprendimos, ¿cierto?, a analizar una obra literaria. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es interpretar una obra literaria. ¿Cómo la vamos a interpretar? ¿Cierto? Analizando nuestra experiencia personal y los conocimientos previos que tenemos respecto de la obra, analizando también un dilema que se presenta en el texto y relacionando la obra con el contexto cultural, ¿cierto? Y con la visión del mundo que se relaciona con la historia. Bueno, la clase de hoy nosotros vamos a interpretar una obra literaria que es La Odisea. La Odisea es una epopeya, ¿ya? Y todas las clases anteriores de esta unidad nosotros hemos trabajado con epopeyas y con cantares de gesta, ¿cierto? Recordemos que la epopeya es un texto literario épico que cuenta historias bélicas, ¿cierto?, de alguna zona específica, en este caso de Grecia, ¿ya? Vamos a observar atentamente el video. Homero en su obra La Odisea nos cuenta la historia de Ulises, quien se encuentra prisionero de Calipso. Él solo piensa en volver a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Ulises logra escapar de la isla con la ayuda de los dioses, pero Poseidón se entera de esto e intenta ahogarlo. En Ítaca, el joven Telémaco tenía en sus manos un grave problema. 20 años sin tener noticias de su padre han dejado el reino sin monarca. Existe además un grupo de pretendientes que buscan casarse con Penélope y así usurpar el reino. Después de derivar por el mar, llega a la tierra de los Feacios. Allí es rescatado por Nausicaa. Ulises cuenta lo que pasó con él y su tripulación, la destrucción de Ísmaro, el ataque a Polifemo, el canto de las sirenas, el inframundo y la isla de Helios hacen parte de los obstáculos que tuvieron que vencer en este recorrido. Al llegar a Ítaca, Atenea le aconseja que se disfrace de mendigo, para darse cuenta de los problemas que afligen el reino. Penélope, cansada de esperar a Ulises, hace una prueba que pondrá fin a la disputa en la que se encuentran los pretendientes. Los desafía, declarando que la primera persona que pueda tensar el arco especial que Ulises había dejado, podrá casarse con ella. Solo un mendigo desconocido logra tensarlo, quien al tocar el arco deja al descubierto su verdadera identidad. Es Ulises, que ha vuelto a casa y desea cobrar venganza por todas las calamidades que los pretendientes habían causado en el reino. Finalmente, Ulises recupera su reino, su esposa y su hijo. Ya, entonces ahora vamos a hablar del video. Lo primero que tenemos que saber es si conocemos o no conocemos esta historia. Esta historia es característica de la literatura griega, ya se llama La Odisea. ¿Y qué nos cuenta la historia? Nos cuenta la historia de Ulises, ya que él está secuestrado, ¿cierto?, por Calipso, y su esposa junto a su hijo se quedan en Ítaca, ¿ya? El objetivo de Ulises es regresar a su tierra, ¿cierto?, y poder reencontrarse con su familia, además de ordenar un poco la situación, porque desde el momento en el que él no estaba, había mucho conflicto dentro de ese territorio. ¿Cuáles son los personajes? Bueno, esta historia es muy extensa, ya, por lo tanto tiene una gran cantidad de personajes, pero los personajes principales son Calipso, que es la mujer que secuestra a Ulises, Ulises u Odiseo,
ya como también se le conoce, que es el encargado, ¿cierto?, de cumplir las hazañas para regresar a Ítaca, Penélope, que es la esposa de Ulises, y Telémaco, que es el hijo de Ulises. ¿Qué ocurre entre ellos? Bueno, lo que ocurre entre ellos son distintas acciones, ¿cierto?, que van a ser determinantes para que Ulises pueda regresar a su hogar. Calipso es, como dijimos anteriormente, quien secuestra a Ulises, Ulises quiere regresar con su esposa y Telémaco, en paralelo, también emprende una odisea para poder encontrar a su padre. Cabe destacar que también en este tipo de textos, que son epopeyas, tenemos la presencia de muchos dioses, ¿ya? Entre ellos tenemos a Atenea, ¿cierto?, a Zeus, entre otros. Y además también tenemos en estos textos la presencia de seres mitológicos, como salía en el video, ¿cierto?, que me hablaba de un cíclope, de sirenas, entre otras cosas. ¿Para qué se escribe esta obra? ¿Qué intención tiene el autor? La obra se escribe con el fin de retratar, ¿cierto?, de plasmar un poco la historia de la antigua Grecia. ¿Ya? Estos textos antiguamente se traspasaban de forma oral, de generación en generación, ¿cierto?, hasta que aproximadamente en el siglo 7 a.C., Homero es quien decide llevarlo al papel. Ya, como dijimos al inicio de la clase, el objetivo que nosotros tenemos planteado para hoy es interpretar una obra literaria, ¿cierto? Y para poder interpretar primero tenemos que saber qué significa esta palabra. Según la RAE es la Real Academia de la Lengua Española, interpretar es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Cabe destacar que la palabra interpretar tiene una serie de significados, no solo este, pero para nuestra clase el significado más importante es este. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros debiésemos conseguir hoy? Hacer una interpretación sobre el sentido, ¿cierto? La explicación principal que tiene este texto hacia la comunidad. ¿Cómo nosotros podemos interpretar una obra literaria? Bueno, podemos hacernos distintas preguntas, ¿cierto?, que nos van a ayudar a poder interpretar la obra. Por ejemplo, ¿quién escribe? ¿Qué quiere expresar? ¿Para qué escribe? ¿Ya? En estas tres primeras preguntas nosotros vamos a hacer un análisis sobre el autor, ¿cierto?, y el narrador. Después viene mi conocimiento personal previo y mi apreciación de la obra. ¿Qué opina sobre los personajes? ¿Cómo se relacionan los acontecimientos de la obra con mi propia vida? Y finalmente, el contexto de la obra también es muy importante porque me va a situar en el entorno en el cual la obra se escribe y eso me va a ayudar a interpretar el significado que la obra tiene. Y las preguntas son, claro, cuál es el contexto de la obra y cómo este contexto va a influir en la obra literaria. Bueno, ¿cómo nosotros podemos comprender el propósito del texto? ¿Cuál es el fin del texto? Tenemos que considerar primero al autor y al narrador. Recordemos, como ya hemos visto en años anteriores, que autor y narrador no son lo mismo, ¿ya? Autor es quien escribe y el narrador va a ser quien va a explicar, ¿cierto?, lo que el autor quiere expresar. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar qué es lo que el narrador quiere hacer sentir al lector, con qué objetivo está escribiendo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere contar? ¿Qué es lo que me quiere explicar? En este caso, Homero, ¿qué es lo que hace? Él intenta narrar las hazañas de Ulises, ya para regresar a su casa, ¿y cómo lo hace? Engrandece al personaje, ¿ya? Lo engrandece y de esta manera se establece dentro de la historia de la literatura griega. Entonces, ¿cuál sería el propósito del texto o de la obra literaria que vimos en el video? Plasmar la historia de la antigua Grecia, ¿cierto? Y su mitología. ¿Por qué su mitología? Porque recordemos que hablamos de dioses, ¿cierto? De seres mitológicos, entre otras cosas.
Dijimos también que para poder interpretar una obra literaria yo tengo que relacionar el texto con mi propia experiencia, ¿ya? Con mis conocimientos previos, con lo que yo sabía antes de. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos podemos hacer dos preguntas. ¿Qué sé sobre el texto? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar nuestros conocimientos previos. ¿Qué sabía yo de la Odisea? Había escuchado antes sobre ella, me habían nombrado, me la habían contado. Cabe destacar que la Odisea es un texto literario muy conocido, ya por lo tanto hay distintas versiones del mismo, entonces usted puede haberlo conocido a lo mejor en alguna serie, en alguna película, ¿ya? ¿Y cómo se relaciona este texto con mi experiencia? Bueno, la verdad es que es complejo actualmente que nosotros relacionemos, ¿cierto?, una odisea, ¿ya?, o un texto épico con nuestra vida, porque nuestra vida no es similar a la de la Odisea. Pero lo que sí podemos establecer es la relación que tiene la forma como Ulises va saltando etapas o va enfrentándose a distintos obstáculos con el objetivo de conseguir lo que él quiere, que es volver a Ítaca. Entonces nosotros podríamos decir que a lo mejor en alguna circunstancia de mi vida yo he tenido la necesidad, ¿cierto?, de ir pasando distintos obstáculos independientes de lo complejos que sean. Entonces ahí yo podría decir, claro, yo fui similar a Ulises, ¿ya? Y lo puedo relacionar con mi propia experiencia. Entonces, ¿qué sabemos del texto? Sabemos que Ulises u Odiseo está atrapado por Calipso. Sabemos que intenta escapar para volver a su tierra, vive un gran número de hazañas y finalmente regresa a Ítaca junto a su esposa y su hijo. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir entonces? Que Ulises es un hombre que se esfuerza, es perseverante, ¿cierto?, realiza hazañas y finalmente cumple su objetivo. Ya. Además, para interpretar una obra literaria, yo debo conocer el contexto en el cual se desarrolla la obra. La clase anterior, cuando nosotros analizamos las obras literarias, nosotros hablamos ya sobre el contexto. Dijimos que el contexto es el entorno en el cual las acciones suceden. Y dijimos que ese entorno podía tener distintos ámbitos, ¿ya? Tenemos el lugar, que es la antigua Grecia, ¿cierto? Todo este análisis lo estamos haciendo de la Odisea, ¿verdad? Tenemos la época, es la edad antigua antes de Cristo, todos estos acontecimientos son antes de Cristo. Tenemos una cultura, ya que es una cultura griega, donde destacan los personajes mitológicos, que son los que nombramos anteriormente, sirenas, cíclopes, entre otros, y tenemos la presencia de héroes y caballeros, ¿ya? Tenemos una religión politeísta. ¿Qué significa politeísta? Poli significa muchos, ¿ya? Por lo tanto, politeísta quiere decir muchos dioses, ¿ya? En este tipo de cultura, ¿cierto?, en este contexto, las personas creían en que habían muchos dioses, no solo un dios. Y finalmente tenemos la política, ya que la política de esta obra es de polis o ciudades-estado, ¿ya? Finalmente, vamos a analizar el dilema del texto. ¿Qué será el dilema del texto? El dilema es el cuestionamiento, lo que intenta explicarse, ¿cierto? Tenemos acciones principales, que son las que se realizan, que son las fundamentales. Ulises se enfrenta a todas las adversidades con tal de cumplir su objetivo. Es castigado por un dios. Sin embargo, lucha por hacer justicia en su tierra. ¿Por qué hacer justicia? Porque en el tiempo en que él no estuvo, ya las personas que quedaron hicieron acciones que no correspondían al reino. Entonces él quiere llegar y hacer justicia por los malos actos. Y otra acción principal es que su esposa y su hijo, resignados, buscan a alguien que sea igual o mejor que Ulises, ¿ya? ¿Para qué? Para reemplazarlo, para poder dar un orden al Estado y poder avanzar. Y finalmente se dan cuenta de que era él mismo el que había regresado. Entonces tenemos estas acciones principales y aquí viene, ¿cierto?, lo que nosotros pensamos respecto de estas acciones. ¿Qué opinas
sobre esto? ¿Ustedes piensan que esto estuvo bien o Ulises debió haberse rendido? ¿Ya? ¿Tú compartes el actuar? Nosotros cuando leemos una obra o vemos una obra literaria tenemos que hacernos todas estas preguntas. ¿Qué opinas sobre las acciones? ¿Compartes el actuar del personaje principal, en este caso Ulises? ¿Qué hubieses hecho tú si fueras Ulises? ¿Ya? Y finalmente, cuando yo ya analicé todo esto, ¿considera que alguna vez has vivido algo similar? Como decíamos anteriormente, es difícil que yo viva, ¿cierto?, las experiencias como las vivió Ulises de partida, porque en la actualidad no tenemos cómo comprobar que las sirenas, los cíclopes, etcétera, existan, ¿ya? Pero a lo mejor sí hemos vivido, por ejemplo, en la escuela, ya que yo estoy en la escuela, estoy estudiando en tal curso y lamentablemente tengo hartos promedios rojos. Entonces me dicen que prácticamente es imposible que yo pase de curso, pero yo me esfuerzo, venzo obstáculos, ¿cierto? Avanzo lo más que puedo y finalmente cumplo mi objetivo. ¿Ya? Esto nosotros tenemos que hacerlo con todos los textos literarios. Siempre cuando yo leo un texto tengo que tratar de analizar y pensar, ¿estuvo bien lo que hizo el personaje? ¿Por qué estuvo bien? ¿Por qué estuvo mal? ¿Qué hubiese hecho yo? ¿Alguna vez me ha pasado algo como esto? ¿Y para qué me va a servir que yo me ponga en el lugar de los personajes para yo poder comprender mejor la historia? ¿Cierto? Esto me va a servir para poder interpretar. Entonces, teniendo en cuenta todos los pasos, ¿cierto?, que vimos anteriormente, ¿cuáles eran los pasos para interpretar? Teníamos, ¿cierto?, que pensar en nuestros conocimientos previos respecto de la obra, teníamos que analizar el dilema de la obra y teníamos que ver también el contexto de la obra literaria. Entonces, una vez que ya hicimos todo esto, nosotros podemos interpretar la Odisea, ¿ya? ¿Cómo la podemos interpretar? Aquí tenemos un texto, ¿cierto?, que es una interpretación sobre la obra. Quiero que pongan harta atención y sigan la lectura junto conmigo desde sus casas. La Odisea, obra literaria basada en la época antigua de Grecia, que narra la valentía y el honor con que Ulises se enfrenta a una serie de obstáculos para poder regresar a Ítaca junto a su esposa y su hijo. La historia nos enseña la importancia de no rendirse ante las adversidades, así como también nos presenta características típicas de esta cultura, como la presencia de seres mitológicos, la osadía del héroe y la religión politeísta, poniendo en evidencia la importancia de la existencia de muchos dioses. ¿Ya? Aquí tenemos una interpretación de la Odisea. Es una obra que tiene como principal función narrar los acontecimientos histórico-bélicos de un personaje, haciendo énfasis en la distinta estructura, ¿cierto?, que corresponde a una epopeya. Para complementar la clase de hoy, si usted quiere saber más sobre la Odisea, ¿cierto?, quiere en profundidad conocerla, los invito a la página 190 de su texto de lengua y literatura del estudiante, donde usted va a encontrar el canto 9 de la Odisea. ¿Ya? La Odisea tiene 24 cantos, todos son muy extensos, pero en el libro usted puede encontrar el canto 9, ¿ya?, que le va a servir, ¿cierto?, para conocer en mayor profundidad esta obra literaria. Bueno, recuerda, ¿cierto?, estos consejos que tenemos para el hogar en estos tiempos de pandemia. Lo más importante, no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario. Si va a salir, usar siempre una mascarilla que puede ser desechable, o si usted no tiene desechable, entonces, ¿cierto?, cuando llega a la casa, lavar su mascarilla y dejarla en un lugar higienizado. Para toser o estornudar, usar el antebrazo, ¿cierto?, de esta manera, o lo ideal sería que usted estornude o tosa en un pañuelo desechable o en un trozo de papel higiénico y luego botarlo inmediatamente. Y finalmente, y lo más importante, lavar constantemente sus manos. Cualquier duda o consulta que usted tenga respecto de esta clase,
la puede hacer escribiendo al correo copiapotv8basica.lenguaje@gmail.com. Les agradezco su atención, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima clase. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.